Bien, bueno, seguimos ya. Entonces, aquí mismo en la ciudad de Potosí encontramos empresas que han perdido con la competencia, ¿verdad? Han perdido necesariamente mucho con la competencia. ¿Quiénes son esas empresas que han perdido con la competencia? Bueno, sin ponernos mucho el ejemplo, hace un tiempo atrás existía el, ¿qué se llama? La Universidad Privada de Potosí. Ha perdido con la competencia que era la UATF, aunque no crean la UATF también, ¿no? Otra empresa que ha perdido con la competencia en Potosí fue, si no me equivoco, el Super Sur. ¿Quién no conoce el Super Sur? El supermercado de la calle Millares, porque ellos tenían una plaza de comidas hace un tiempo atrás. Y ellos perdieron con la competencia. ¿Qué competencia fue esa? La comida común y tradicional. Si bien no había una competencia directa, sí había una competencia indirecta. Y aquí vamos a adelantar un aspecto importante que se llama la competencia directa y la competencia indirecta. ¿Ya? Competencia directa y la competencia indirecta. La competencia directa nos dice que es directo, pues no algo que sea igualito a ti. Nuestra competencia directa del Instituto Boliviano Japonés es el TDS, San Martín, Infocal y otros institutos más que hay en la ciudad. Nuestra competencia indirecta, la Universidad Privada Domingo Sabio, la UATF y algunas otras universidades cercanas. ¿Ya? No son casi similares, ¿no? Las universidades son universidades y los institutos son institutos, son de una manera distinta. Ojo, son competencia directa nuestros institutos, indirecta. En Bolivia hay un fenómeno raro que se llama que en Bolivia no existe McDonald's, por ejemplo. Y McDonald's dice que ha sido destruido por la competencia, pero aquí no había otros McDonald's igualitos para que en Bolivia no exista McDonald's. Había Burger King, pero no, eso no, no había mucha competencia con Burger King. McDonald's era McDonald's en Bolivia. Se dice que McDonald's ha perdido la competencia porque aquí en Bolivia preferimos comer salteñitas, tucumanitas, rellenitos, Salchipapas. salchipapitas, hot dogs o no, eso. Y entonces ha perdido, pues, McDonald's con la competencia indirecta, que era su competencia indirecta. Pero nunca ha perdido con su competencia directa, que es Burger King. En Estados Unidos nunca ha perdido. Es más, sigue siendo líder. Pero en Bolivia no. ¿No? Entonces nosotros, hablando de la competencia, siempre va a ser una amenaza. Siempre. ¿Cuál es la amenaza de usted? Mi ex. ¿Por qué qué pasa si es una... ¿Por qué qué pasa si ella vuelve? Me va a hacer caer. Y otra vez voy a andar en lo mismo, ¿verdad? Esa es la parte muy importante. Las políticas gubernamentales, en cierto modo, pueden en algún momento ser una oportunidad o también pueden ser una amenaza. Yo le he puesto amenaza porque en el país en el que vivimos, hacer empresa privada es muy complicado y puede llegar a ser una amenaza porque en algún momento de eso es una política gubernamental de decir, ahora el salario mínimo va a ser de 5.000 bolivianos. Va a ser difícil para el empresario, para el dueño de Inmohub, poder pagar esos 5.000 bolivianos a todos los empleados. Entonces, esa política gubernamental puede llegar a afectar el funcionamiento de la institución, haciendo de que tal vez incluso en un momento determinado cierre. ¿Verdad? Y el nivel de implicación estudiantil, eso es muy importante. Es una amenaza para nosotros el nivel de implicación estudiantil. ¿Por qué? Porque si ustedes no se implican, no quieren seguir estudiando, se van a salir, pues. Y si se salen todos los compañeros, los 12 que están aquí, o 11, ¿de qué vamos a ganar? No va a haber sentido, ¿verdad? Entonces también es una amenaza para nosotros la parte de la implicación estudiantil. ¿Ya? Pero en esta parte de las matrices FODA, también otros lo llaman DAFO por la comunidad en cómo lo quieres determinar, ¿no? Dice que los factores internos son las debilidades y las fortalezas, o las fortalezas y las debilidades. Son factores internos propios de nosotros, ¿no? Como dice aquí, las debilidades son las principales responsables del funcionamiento interno, ¿no? ¿No? Entonces es interno, tu debilidad es propio de ti, no puede afectarte a alguien, ¿no? Una debilidad es propio de ti. Yo tengo debilidad por los animalitos, digamos. Yo tengo debilidad por los perritos.
la empresa, yo tengo debilidad por mis procedimientos, tengo mi debilidad por el plantel docente, así, y demás situaciones. 8. Las fortalezas, que son factores internos. Ojo, son todas aquellas potencialidades materiales o humanas con que cuenta una organización. ¿Qué potenciales tiene nuestra institución o nuestra empresa? ¿Qué es lo que tenemos nosotros, propio de nosotros? Propio de nosotros. ¿Ya? Ahí es donde tenemos que ver qué es lo que nos distingue de los demás. Con eso acuérdense de todo. Nuestra fortaleza es aquello que nos distingue de los demás. Y los factores externos. En los factores externos no lo tenemos el control total de aquello, ¿ya? No tenemos el control de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero un aspecto importante. O no tenemos el control de que haya oportunidades allá afuera en el mercado para que nosotros podamos desarrollar nuestras funciones, ¿no? Entonces, los factores externos son las amenazas y las oportunidades. Vos no tienes para nada el control de que tu ex justo hoy día venga a molestar, que te pueda arruinar el día, o te puede alegrar, pero no tienes para nada el control de aquello, ¿verdad? Y es lo mismo en las empresas. Hoy día estamos tranquilos, pasando clases, justo aparece la marcha no sé, el anterior pasó eso, cuando había problemas con el gobierno y demás, estábamos pasando clases y ¡chum! Con sí, ciérrenlo. No son factores que no podemos afectar, ¿verdad? ¿Y qué dice de las amenazas? Que son todas aquellas situaciones negativas que atentan contra el desarrollo de la organización. Son todos aquellos elementos que no nos van a afectar necesariamente para que podamos desarrollar nuestros aspectos. Y las oportunidades nos dice que son todas aquellas posibilidades de desarrollo que tiene una organización. Posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidad tenemos de podernos expandir en el mercado? Podemos abrir una sucursal en Betanzos, por ejemplo, hablando del instituto. Podemos abrir una sucursal en Tupiza, que había estudiantes, muchos tupiceños. Hay que ir determinando ese aspecto. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante de las matrices FODAS porque va a entrar en todo. Va a entrar en todo y es muy bueno aprender a aplicarlos necesariamente ya no más. Es por eso que hoy día, al dar la tarea, les voy a pedir de que hagamos 3 análisis FODAS. ¿Ya? Uno propio de ustedes, 2 de una empresa privada y 3 de una empresa pública. ¿Ya? Ya. Entonces van a poner, por ejemplo, análisis FODA de mí. ¿Cuáles son mis fortalezas? Esto. ¿Cuáles son mis debilidades? Esto. ¿Cuáles son mis amenazas? Mi ex. ¿Cuáles son mis oportunidades? Mi nueva crush. Entonces eso tendríamos que ir haciendo. ¿Cuáles son las, y cuando ustedes hagan análisis FODA de una empresa privada, por ejemplo, una empresa privada, Lácteos Cayara, por ejemplo, ese es privado, entonces van a hacer su análisis FODA. De una empresa pública, análisis de Entel, entonces van a hacer su análisis. Ojo, no hay en internet, entonces tienen que sacar propio de su cabeza. Bien, así que eso lo vamos a describir más ratitos en la tarea que vamos a presentar. Hablando de los análisis, una vez que ya has analizado cómo está tu empresa, has visto tus factores internos, tus factores externos, toda la situación en cómo te encuentras ahora, ya sabes tu diagnóstico, hay que empezar a hacer una planificación y esas planificaciones se llaman planificaciones a largo plazo y planificaciones a corto plazo. ¿Qué nos dicen las planificaciones a largo plazo? ¿Ya? Y aquí hay un punto aparte que voy a tomar antes de nada, porque muchos piensan que las planificaciones a largo plazo son necesariamente de uno hacia adelante, de un año hacia adelante. Otros consideran que la planificación a corto plazo es de meses a un año, y no es así, ¿no? Cada quien, de cada uno de ustedes, puede determinar cuánto es el largo plazo, ¿no? Yo puedo decirles, yo les doy mucho tiempo para su tarea. Para mí es largo plazo eso, 24 horas. Más bien voy a recortar y voy a hacer que sea 2 horas para que me presenten su tarea. Yo sé que va a ser difícil, ¿verdad? Pero esa es la manera en cómo yo estoy interpretando mi largo y cómo estoy interpretando mi corto plazo. Eso ya es muy subjetivo. Pero ¿qué nos dice la administración? Miremos. La planificación a largo plazo es el conjunto de actividades que comprende la empresa para alcanzar sus objetivos.
en un largo periodo de tiempo, es decir, en un futuro no inmediato. Ojo, cuando se habla de planificación a largo plazo, se habla en un futuro no inmediato, también denominado planificación estratégica. Allá, como es largo plazo, entonces vas a empezar a utilizar estrategias para lograr los objetivos. Perdón, ¿no? Aquí vamos a notar. Como es a largo plazo, vas a empezar a ver las estrategias a tomar para lograr objetivos. Como es a largo plazo, vas a empezar a ver las estrategias para tomar las estrategias a tomar, para lograr objetivos, ¿ya? De acuerdo, esa parte es importante, ¿ya? Y como es harto tiempo, tienes pues harto tiempo. Dices, por ejemplo, digamos que estás planificando ir la próxima semana a Sucre, ¿no? Entonces vas a planificar todo este tiempo, ¿verdad? A diferencia de que vas a planear para mañana ir a Sucre. Entonces, el tiempo, su planificación va a ser más a corto plazo y más de inmediato, ¿no? Así, voy a ir a comer un pasaje, voy a preparar mi ropa y listo. En cambio, una planificación a largo plazo, si tienes que viajar la próxima semana a Sucre, entonces vas a tener todo este periodo de tiempo para ir planificando y haciendo las prácticas. Por ejemplo, el lunes, ya no voy a comprar pasaje. Después, el martes, voy a irme a ver ropita por ahí, tal vez, porque allá hace Sucre, hace calor. Entonces, así, ¿no? Haces más estrategia en el largo plazo que en el corto plazo. En esta parte del largo plazo, aquí vamos a poner largo plazo, algunos autores dicen que se podría considerar largo plazo entre 5 a 10 años. Muy importante aquí. Largo plazo podríamos determinar entre 5 a 10 años. ¿Cuáles son tus objetivos de aquí a 5 años o de aquí a 10 años? ¿Cuál es el objetivo de la empresa de Involcap de aquí a 5 años? Aumentar 2 carreras más. De aquí a 10 años, aumentar a 5 carreras más, ¿no? Y eso no se hace de la noche a la mañana. Y para tener esas 5 carreras o esas 2 carreras más, hay que hacer un plan estratégico. Hay que decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a presentar papeles al ministerio. Tenemos que buscar la gente responsable de aquello. Tenemos que ver la infraestructura, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner aquí. Un largo plazo se puede considerar de 5 a 10 años. Planificación a corto plazo. La planificación a corto plazo es el conjunto de actuaciones que contemplamos para alcanzar nuestros objetivos en un corto tiempo, ¿ya? Es decir, en un futuro muy próximo, llamado también táctico, ¿ya? Aquí nos dice que el corto plazo es para cumplir los objetivos que te has propuesto ya no más. Tu objetivo ya no más de este mes tiene que ser aprobar tu materia. Es un corto plazo, ¿no? ¿Y qué vas a utilizar? Vas a utilizar técnicas como voy a estudiar más, voy a presentar mis prácticas, voy a asistir. Entonces, es más de corto plazo. Pero tu objetivo general es salir de la carrera que es de aquí a 3 años. Pero tu objetivo a corto plazo es aprobar por lo menos esta materia. ¿Y qué dicen los autores de aquello? ¿De cuánto estaríamos hablando a corto plazo? De 1 a 5 años. Ese es el corto plazo. Pareciera que fuese largo y extenso, pero en el tema de empresas es muy corto, ¿sí? En el corto plazo. Algunos estudiosos dicen que el corto plazo tiene que ser de 1 a 3 años y el largo plazo de 3 hacia adelante. No, ahí hay una discusión, ¿por qué le damos tan poquito plazo al corto plazo? ¿No? Entonces, hay que saberlo interpretar. Pero eso va de acuerdo a muchos de los sentidos que le damos, ¿no? Y mucho al sentido que nosotros como personas queremos dar a largo plazo. Si yo soy gerente de una empresa, yo les puedo decir, no, tenemos que encontrar este objetivo en el largo plazo. ¿Cuál es el objetivo en el largo plazo? Expandirnos, abrir nuestras sucursales en nuestra ciudad. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? 5 años. Muy bien. Entonces puede llegar a ser así. En empresas de tecnología como Amazon, como Uber, como Pedidos Ya, como, a ver, otro startup.
como las empresas de educación virtual, como Amazon, los e-commerce, los largos plazos no son pues de 1 a 10 años. Sus objetivos de esas empresas de tecnología es de 1 año a 2 como máximo. Pero en esa parte de lo que se llama corto y largo plazo lo vamos a dejar para empresas tecnológicas, lo vamos a dejar para marketing digital. ¿Ya? Ahí vamos a hablar mucho acerca de eso, de cortos y largos plazos en el mundo digital. Mientras tanto, en la parte administrativa normal, no digital, el largo plazo es de 5 a 10 y el corto de 1 a 5. ¿Ya? Muy importante ese aspecto. Bueno, entramos a la parte 2. La parte 2 de la administración, que es la etapa de la organización. ¿Qué es la parte de la organización? ¿Qué nos dice? Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una estructura. Ojo, el establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas. ¿Qué nos dice la etapa de organización? En la etapa de organización lo que se está haciendo es establecer qué actividades van a cumplir cada una de las áreas o cada una de las personas. ¿Ya? Entonces, anotamos en la parte de la organización. Vamos a ver las distintas tareas. No, vamos a, en la parte de la organización, perdón, de la organización. Vamos a describir las funciones que cada área, persona, tiene que desempeñar en la organización. ¿No? En la parte de la organización, ya hemos planificado, ya hemos decidido que este año vamos a aumentar el número de estudiantes. Para eso nos tenemos que empezar a organizar. Para aumentar el número de estudiantes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces tú te encargas de la publicidad, tú te encargas de la atención al cliente, tú te encargas de hacer la propaganda en las calles, tú te encargas de hacer la parte del sistema. Ah, en la parte de organización, ya organizas todo lo que vas a hacer para encontrar o lograr el objetivo como tal, ¿no? Y aquí dice que estamos empezando a hacer un establecimiento de una estructura, ¿no? Yo voy a estar a cargo de esta nueva operación que es tener nuevos estudiantes. Yo. Sobre mí van a estar los ejecutivos de venta. Y así. En esta parte de la organización es fundamental porque nos damos las tareas a cada uno de usted, a cada uno de los que nos van a ayudar, ¿no? Ya has planificado que vas a vender hamburguesas en la noche, ya tienes a tu ayudante. Entonces a tu ayudante le vas a decir, ya, ahora yo soy el jefe, me vas a preguntar cualquier cosa, ¿ok? No vas a hacer cualquier cosa improvisada, ¿no? Ya. Entonces vos le dices, vos te vas a encargar de las papas y del preparado de las carnes. Y yo me voy a encargar de hacer los restantes, ¿ok? De cobrar y demás. Ah, en la parte de organización das las tareas a cada uno de los miembros. Y es aquí donde nosotros vamos a hablar un poco de la estructura que deberían tener las empresas. Un poco. Porque en esta parte es muy tedioso. La verdad, es demasiado tedioso. Pero lo vamos a revisar. ¿Ya? Y nos dice que el proceso de la organización, ¿qué tiene de elementos el proceso de la organización? Uno, la identificación y clasificación de las actividades requeridas. Identificamos qué operaciones vamos a hacer. Vamos a aumentar el número de estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar las áreas. Van a tener que trabajar el área de atención al cliente, el área de sistemas y el área de marketing, los tres. Y vamos a clasificarlos. Por primero de ellos va a estar el área de marketing que va a empezar a hacer la planificación de atracción de nuevos clientes. Ya está poniéndose más complicado la situación de la administración, ¿verdad? Si se dan cuenta, más arriba era bien bonito la administración. Planificamos, organizamos, sí, bonito. Pero en la etapa de organización ya damos las tareas y ahí es donde se complican las cosas. Ahí es donde nosotros empezamos a temblar
porque ya las distintas áreas empiezan a dar otra planificación a cada una de las otras pequeñas partes, ¿no? Y en la primera parte dice, identificas y clasificas las actividades requeridas. Entonces tienes que ver quiénes van a participar para lograr esos objetivos. La agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Listo, esas tres áreas, reunión a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde reunión, nos tenemos que reunir las tres áreas, atención al cliente, sistemas y marketing, para ponernos de acuerdo y cómo vamos a hacer para tener nuevos clientes. Y en esa reunión, ¿qué tienen que decir? Bueno, entonces yo el área de marketing tengo un plan para tener nuevos clientes, pero primero tiene que pasar por la atención al cliente. Ojo, después de atención al cliente tienen que ser muy buenos y respetuosos. ¿Ya? Y los de sistemas, por favor, ayúdennos en la parte digital, ayúdennos a hacer esto. Muy complicado. Ya las partes ahí ya necesitan mucho entendimiento. La asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado de la autoridad necesaria para supervisar. Bien, nos reunimos esas tres áreas. ¿Quién va a estar a cargo de esto? Nos pondremos de encargado para que vaya controlando los tres al ejecutivo de administración, él que vaya a hacer ese control. Porque si no, nosotros vamos a estar muy ocupados haciendo nuestras actividades. Entonces, en esta parte de la organización ya tienes que tomar en cuenta quién va a ser el líder, quién va a ser el que va a guiar a todo ese proceso, ¿no? Porque imagínense, cuando hacemos trabajos en grupo por lo general, uno es que no hace, el otro le ha importado, viene, pero no ha hecho lo que tenía que hacer, al final uno no ha estudiado porque justo ese día se ha muerto su perrito y tenían que ir a enterrar. Entonces, miren, es necesario la obtención de un líder. Y aquí es donde vamos a hablar mucho de los recursos humanos. ¿Sí? Hablar mucho de un líder. El gerente puede ser un líder, sí, pero a veces en el proceso de organización el gerente puede ser un lado y es momento de que las partes de abajo encuentren otro líder que les vaya guiando. Y ese líder recién hable con el gerente. En el caso de Involcap, el gerente es nuestro líder. Él nos dice que vamos a ir desempeñando poco a poco. ¿Ya? En empresas gigantes hay pequeños sublíderes, se podría decir, que van a estar a cargo de algunas áreas específicas. La estipulación de coordinación horizontal en un mismo o similar nivel organizacional y vertical entre las oficinas generales, una división entre departamentos, por ejemplo, en la estructura organizacional. Esto no les voy a explicar todavía, ¿ya? Pero acuérdense, estipulación de coordinación horizontal y vertical. Les anticipo, nuestra estructura organizacional del Instituto Involhub es una estructura vertical, desde ya. ¿Ya? Entonces, por si acaso, esto lo vamos a dejar en un punto aparte para mostrarles más abajo. Y se acuerdan, hace unas clases atrás que estábamos hablando de los tipos de organización, pues ahora sí vamos a hablar de las organizaciones. Existen dos tipos de organización, las organizaciones formales y las organizaciones informales. Las organizaciones formales, ¿qué dicen? Por organización formal se entiende en general la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. ¿No? Una organización formal nos está diciendo que es una estructura que tiene todos los parámetros requeridos para las empresas, ¿no? Que tiene un manual de funciones, que tiene un organigrama, que tiene un plan de planificación, que tiene muchas cosas. Es una estructura informal. Aquí entrarían mucho las empresas. Las empresas. Y en una estructura informal, dice Chester Barnard, un escritor de la administración, nos dice que la organización informal como el conjunto de actividades personales sin un propósito común consciente. Ojo, sin un propósito común consciente. O sea, tu objetivo de vender hamburguesas es ganar dinero, obviamente, pero no tienes más nada. No piensas más en expansiones, no piensas más en abrir más operaciones y demás. Entonces, tu propósito común solamente es ganar, ¿no? Aunque favorables a resultados comunes. ¿Ves? Resultados muy comunes. Las organizaciones informales, que tienes tu tienda de ropa y contratas a un empleado para que te atienda. No tienes manual de funciones, no tienes manual de procedimientos, no tienes normas establecidas y demás cosas. Es una organización formal, al final necesita también de administración. ¿Ok? Esta parte es importante, ¿ya?
¿A cuál representa una organización formal? Aquella que cumple con todos los estándares. Y anótense bien, por ejemplo, manuales de funciones, manuales de procedimientos, el cumplimiento de leyes y obligaciones por partes. Y en organización formal no existe aquí, ¿ya? No existe aquí. Y solamente es de interacción importante. Pero nosotros estamos hablando de empresas. Y al hablar de empresas, necesariamente tenemos que hablar de organizaciones formales. Y cuando hablamos de organizaciones formales, hablamos de un elemento fundamental que es la organización que tienen las empresas. Y aquí aparece un elemento fundamental que se llaman los organigramas. ¿Ya? Los organigramas son complejos de realizar, muchachos. Difícil, difícil. Si estuviéramos en clases presenciales, para mañana yo les pediría que tengan un papel sábana, marcadores, una regla y, o si no, que hagan en sus cuadernos y que me traigan un estilógrafo o un tiralíneas de 0,5 milímetros o de 0,3 milímetros. Importantes son los organigramas. Demasiado. Ahí es donde las empresas se traban. Ya estás planificado todito, tus objetivos, tus metas, todo. Ya has organizado quiénes van a estar a cargo, quiénes van a ser los líderes y demás. Pero tienes que empezar a hacer tu organigrama. O has abierto una empresa. Ya sabes cómo tienes que hacer, pero tienes que hablar y hacer un organigrama. Y aquí vamos a hablar mucho. ¿Qué dice? El organigrama es la representación gráfica que muestra determinados aspectos de la organización, ya que solo indica la forma en que se relacionan los distintos departamentos por medio de líneas de autoridad. Importante, una representación gráfica. ¿Qué nos está diciendo con representación gráfica? Que simple y llanamente nos va a mostrar cómo está estructurada la empresa. Eso no es un mapa conceptual, no es un mapa conceptual. El mapa conceptual trata de explicar el concepto. En un organigrama estás expresando la estructura de una empresa. De quién está a cargo hasta quién está ahí abajo. Ahí está donde es lo importante. Y muchos han debido ver la película Oscar el espantatiburones, ¿verdad? Y hay una parte donde dice bien clarito, primero está Dolino, luego estoy yo, luego está esto, luego está el otro, luego está el que recoge el popó de la ballena. ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Le dice el otro, ¿no? Aquí abajo, después de las amebas. Y es lo mismo, en una empresa tenemos que representar lo mismo, es decir, primero está el gerente, primero está después está el subgerente, después está así. Y lo voy a mostrar en un ejemplo. ¿Ok? Pero no, aquí nos tenemos que concentrar y dice que el organigrama es la representación gráfica que muestra determinados aspectos de la organización en que se relacionan los distintos departamentos. Ahí tenemos que ver cómo es que el departamento de marketing se va a relacionar con el departamento de finanzas y cómo el departamento de finanzas se va a desarrollar con el departamento jurídico. ¿Por qué tiene que pasar? ¿O están iguales? Y aquí vamos a hablar de aquello. Y esta es la representación gráfica de cómo es la estructura o un organigrama y de lo más sencillo que he podido encontrar, ¿ya? Fácil y sencillo. Digamos que esto es Inborja. Aquí está el director general o gerente general o dueño, también se lo puede considerar. Pero esta parte del dueño yo lo voy a dejar punto aparte. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poco, a ahondar un poco más acerca de esto de los organigramas. Pero digamos que está el gerente general. Dentro del gerente general, sus subalternos son el director financiero. Su subalterno es el director de producción. Y el subalterno es el director de recursos humanos y otro subalterno es el director de marketing. Digamos, en ejemplo, aquí el director general don Rodolfo Martínez Coa, gerente propietario del Instituto Boliviano Japonés. Director financiero, el licenciado Ángel, si no me equivoco, él es el director financiero.
El director de producción, la doctora Virginia Uruchi. El director de recursos humanos, el ingeniero Ángel también trabaja. Y el director de marketing, en cierta manera yo, mi persona en algunos momentos de institución. Y dentro de mí, dentro del director financiero, aquí está su secretario, su ayudante y demás. El director de producción está, ahí está su empleado, su secretaria, ahí al frente está. Ahorita la estoy viendo, de doña Virginia. Desde recursos humanos, de la Fabiana, que está trabajando ya, ahí está su secretario, su empleado, su mensajero. Del director de marketing, aquí están trabajando algunos de los que me ayudan. ¿No? Y se acuerdan muy bien hace un rato atrás, que les decía, las organizaciones son verticales u horizontales. Esta es una organización vertical porque está viniendo de arriba hacia abajo, donde hay una cabeza y hay otros dependientes de esa cabeza, ¿no? Si aquí tienes un problema, digamos este empleado, esta secretaria se siente enfermo, justo ayer se ha ido a comer, le ha hecho mal su estómago, le está doliendo, o se ha ido al cierre de campaña y está con un chaki terrible, entonces va a ir pues donde el director de recursos humanos o la administradora, en este caso Fabiana, y le va a decir, bueno, licenciada, bueno, lo que sea, ¿me puede dar permiso? Y él va a subir del gerente general y le va a decir, le tuve que dar permiso porque este secretario se había ido ayer a fallar, a un cierre de campaña, entonces estaba mal y aquí estaba con unos tufos terribles, nos ha hecho marear a todos, ¿no? Ah, ya, ya, entonces el director general dirá, ya, entonces el director general dirá al director financiero, ya, por favor a esa persona me lo hace el descuento tal día. Ah, ya, y entonces eso le va a pasar al director de recursos humanos. Y el director de recursos humanos le dirá al empleado, te hemos descontado de aquel día. Y el empleado ya sabrá qué es lo que hace, ¿no? O el trabajador. Y así es como se manejan las empresas. Las estructuras son así. Y esta es una de las estructuras más sencillas que he podido encontrar, que se relaciona mucho un poco con la institución, como es Indocat. Pero las estructuras realmente son de este tamaño. Son de este tamaño, ¿ya? Y en esta parte voy a mostrarles. Aquí hay elementos importantes. Dice que empieza por parte de gerencia. Por lo general siempre parte de gerencia general. Y aquí hay una parte, en esta parte donde dice gestión de calidad, está muy aparte. Y me dirán, entonces, ¿el gestor de calidad es necesariamente después del gerente general? No. Lo dejaremos en punto y aparte este elemento, por favor. Mientras tanto, el gerente general tiene las distintas áreas de producción, de mantenimiento y maestranza, de finanzas y control, de compras, de recursos humanos y de comercialización. ¿Ya? Este es una empresa, si no me equivoco, es Stucker Kayara, que tiene que tratar con elementos. Dice que en el elemento de producción está el planteamiento de ingeniería de planta, control de producción, ingeniería de industrial y fabricación. Una persona, habrá un gerente de producción y aquí en el planteamiento habrá un ingeniero de planta, habrá un ingeniero de producción, un ingeniero industrial, y empleados que hagan la fabricación. Miren, el de fabricación irá donde el ingeniero industrial y dirá, ¿sabe qué? Necesito permiso o aquí hay un problema. Y él irá al de producción y dirá, nuestra producción está parando porque uno de los trabajadores se ha puesto mal, se ha cortado el dedo, por ejemplo. Pasa. Y él irá al del ingeniero de planta, que está a cargo de toda la planta, y le dirá, en la parte donde se está produciendo cal, ha habido un problema. Ah, y él irá donde el gerente de producción y le diré nuestra producción ha parado. Y así encontramos distintas áreas. Mantenimiento y maestranza, donde tienen que estar los de limpieza, mantenimiento de fábrica, talleres. Y es por eso que encontramos, por ejemplo, reunión de ejecutivos. Los ejecutivos irán pues, a esa reunión con el gerente. Estas cabezas irán al gerente. O reunión, o ahí aparecen los sindicatos, ¿no? Los trabajadores, por favor, a la reunión. Todos los que son dependientes de los ejecutivos irán a esa reunión de sindicato. Y así es como se dan las empresas.
Ahora entienden del por qué es importante la parte de la organización y por qué es un poco complejo. Ojo, y aquí tengo que decir, ¿por qué nos ha pedido entonces el DINGE que digamos 3 milímetros de tiralíneas y demás? Porque es necesario que no se puedan desempeñar funciones por así, por así. Aquí hay algo en común, muchachos. Miren, algo en común. Ninguna de estas líneas es distinta a la anterior. Casi todas son iguales. Porque dice que si le das a alguno, por ejemplo, en la etapa de comercialización, es muy grande. Le dices, en la estructura organizacional, en la descripción, dice que esto significaría que esta área en especial es más grande que esta, o que esta área es más grande que esta, ¿ya? Aquí le estás diciendo que los trabajadores de fabricación son iguales que los de la seguridad, los de seguridad, son al mismo nivel. Pero no le puedes poner, digamos, como en un mapa conceptual, por hacerlo más bonito, que esto, venga, aquí voy a ir describiendo y aquí voy a poner aquí abajito, no, porque aquí tienes que determinar que ellos son al mismo nivel, que estas personas que están aquí son al mismo nivel que las mismas personas que están aquí abajo y que estos de aquí abajo también estén al mismo nivel. En las empresas estamos hablando de niveles, ¿ya? Ahora, en la actualidad, las empresas dicen que no debería pasar aquello. ¿Por qué? Porque eso aumenta la discriminación, la lucha de clases y demás situaciones. Pero por formalismos necesitamos hacer una estructura vertical u horizontal. ¿Cuál sería una estructura horizontal? Una estructura horizontal significa de que simplemente sean todos por igual. No tiene sentido de que alguien esté en la cabeza y demás. Todos trabajemos por igual. Y eso no puede en determinado momento surgir adelante, ¿no? Bien. Aquí vamos a quedar en esta parte de lo que se llama los organigramas. Mañana vamos a hacer un ejemplo de estos aquí en la pista, ¿verdad? Voy a traer justamente, por esta parte de la que dice gestión de calidad, lo estoy dejando aparte. Ojo, ojo, entonces esa partecita, por favor, mañana lo vamos a ver bien. Vamos a entrar en la etapa de dirección. Supongo que lo vamos a acabar mañana la etapa de dirección. Y la parte de control no va a entrar al examen, por si acaso, o sí, tal vez no va a entrar la etapa de control, o si no pueden estar echándole un vistazo que no hay mucho de qué hablar. Lo que quiero hablar mucho es en esta parte de los organigramas y de las análisis FODA. ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto a aquello? Con lo que hemos avanzado el día de hoy. Ya, creo que no hay ninguna duda. Y eso es muy bueno. ¿Ya? ¿Cuáles son las tareas? La tarea, bueno, es simple. Desempeñe o no, realice un análisis o joda de usted, con todos sus elementos. Mínimo 4 elementos por área. Por área. 2. Realice un análisis FODA de cualquier empresa privada. De una empresa privada de Potosí. ¿Ya? 3. Un análisis FODA de cualquier empresa, de una empresa pública de Potosí. COTAF, por ejemplo, es público, no es privada, pero con socios. O una empresa pública de la gobernación, ¿ya? O una empresa pública Entel. Pueden buscar, ¿ya? Esto voy a anotar y les voy a compartir pantalla. Esta es la tarea. ¿Ok? El análisis FODA de ustedes mismos, por favor, con 4 elementos. Y todita es la tarea con 4 elementos. ¿Qué quiere decir? 4 fortalezas, 4 debilidades, como mínimo. Si encuentran más fortalezas, felicidades. Si encuentran más debilidades, también bienvenido. ¿Sí? Todo eso para el día de mañana, por favor. En gráfico, no escrito nomás. En gráfico, en un cuadradito, en un cuadro.
¿Ya? Muy bien, entonces mañana avanzamos un poco más y nos centramos al